Primera carta de Pedro, dirigida a los expatriados. Hay un versículo tremendo que es lo que nos va a ayudar en esta carta, que es: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que en este momento usted piense como que estamos en una guerra en la cual esto que acabo de leer es como una recomendación en esta guerra, en este tiempo, en esta tierra que estamos viviendo. Es una de las recomendaciones más importantes que tiene la carta, que Dios es el que va a transformarnos, y todo padecimiento que vamos a tener, dice, en este corto tiempo, nos sirve para ser perfeccionados. O sea, no le tema a las pruebas, a las situaciones que estamos enfrentando, sino más bien dele la gloria al que merece la gloria. Porque toda prueba que viene a todo hijo de Israel, escuche bien esto, toda prueba que viene a todo hijo de Israel es para que se cumpla lo que dice Romanos 8:28, que dice así: para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Así es que si usted es uno de los expatriados, que seguramente lo es, esta carta es para ti. Si usted es uno de los que entiende que ha sido expatriado, esta carta es para ti. ¿Quién es un expatriado? Pues hoy lo vamos a entender, si usted es o no un expatriado o qué significa ser expatriados. Así es que veamos un poquito a nuestro hermano Pedro en base a una estatua que hicieron de Pedro en el año 1300. Fíjese, esta es una estatua donde, si se fijan, la gente en ese tiempo andaba besando los pies de Pedro. Esta es una estatua de bronce. ¿Y qué es lo que sucede en el 2023? Aunque esta es una foto no del 2023, pero fíjese bien lo que sucede. Lo mismo. Lo único que cambia, ¿qué cree que es lo único que cambia? A ver, no, yo sé que no va a poder ver el detalle, pero lo único que cambia en estos 1300 años, desde el año 1300 hasta el 2023, es que los pies de la estatua de Pedro se han gastado. Por tanto, es que la gente les ha tocado estos pies. Le voy a mostrar los pies de Pedro, de esta misma estatua. Fíjese cómo quedó el bronce de la estatua de Pedro. Fíjese, de San Pedro, perdón, que no es el Pedro de la Biblia. Gastadísimos, ya no se le notan los dedos, si usted se fija. Imagínese tocarle la mano, tocarle con la mano, besar este pie que debe estar más contaminado de microbios que un celular mismo. Imagínense 1300 años de darle besos al pie de San Pedro, más tocarle. Miren lo que ha quedado, pulidísimo, y esto ya no parece un pie. Pero esto todavía está justamente en el Vaticano. ¿A quién representa esta estatua de San Pedro? Representa al Pedro creado por la religión. Tenga en cuenta esto. Muchos de los personajes bíblicos que son creados por la religión prácticamente los sacan de la Biblia, pero después cuando usted los ve a la par de la Biblia, son diferentes, completamente diferentes, porque este no es el Pedro bíblico. Si Pedro estuviera vivo y viendo lo que están haciendo de él, él mismo estaría sorprendido. Yo creo que ahí sí saca la espada y empieza a cortar orejas, Pedro. Y no va a haber quien defienda a nadie ahí, porque no va a estar Yeshua defendiendo. Yo creo que Yeshua va a permitir que se corten orejas. Pero bueno, eso no va a suceder todavía. Sin embargo, es bueno saber que el mundo no ha cambiado. Desde el año 1300 seguimos siendo lamentablemente influenciados por la religión. ¿Dónde se encuentra esta estatua de San Pedro? En el Vaticano, está en la Basílica del Vaticano. Y esta estatua fue construida justamente en el año 1300. Y aunque usted no lo crea, estamos a
creo que es justamente mañana, 29 de junio. No, justamente ya pasó. Hoy estamos en 1 de julio. Ya pasó una de las fiestas más grandes que hay justamente en honor a Pedro y Pablo, justamente los patronos de esta fiesta, San Pedro y San Pablo. Las cosas que han hecho justamente de ellos, de semejantes hombres, las cosas que ha hecho la religión. Y esto es solamente una pequeña muestra, porque si vamos viendo más profundamente, nosotros nos tocó ir a Israel, vimos pero la religión al rojo vivo en Israel, puro negocio, allá justamente en Jerusalén, puro negocio. Si tú estás con ganas de ir a Israel y tú vas a pensar que allá vas a encontrar realmente cosas que te van a elevar la fe, mejor te preparas antes de viajar, porque si no vas a estar confundido, porque vas a encontrar 2 lugares que son, o 3 lugares que son las sepulturas de Yeshua, donde él dicen que fue enterrado. Existen como duplicidad dependiendo a qué religión le estás preguntando. Eso es lo que hace la religión, trae una confusión o muchas mezclas. Y la pregunta es, ¿por qué hemos creído tantas mentiras? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no ponen esto en el chat? ¿Por qué hemos creído tantas mentiras? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Ponlo en el chat. No necesitan prender el micrófono, pero póngalo en el chat. ¿Por qué cree usted que hemos creído tantas mentiras? Porque yo creía todas estas mentiras por buena parte de mi vida. Y de verdad no solamente las creía, las practicaba y las defendía. Yo era un buen católico en su tiempo. ¿Por qué cree usted? A ver, algunas ideas. Dice, sí, es verdad, hizo parte del plan de Dios. Lamentablemente, Dios ahí tuvo que permitir que el hombre se vea como en un espejo. El terrible fin del hombre cuando Dios no interviene. Dios permitió. Dice, por no estudiar la palabra, por no conocer la palabra, no tenían conocimiento de la Biblia. Sí, todas esas respuestas que han dado son verdaderas, pero vamos a ir viendo como un poquito más como con el lente de la Biblia. Y hay una respuesta en Oseas 4:6 que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, ¿cuál conocimiento? La pregunta sería, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, mi puente. Sacerdote quiere decir el intermediario entre Dios y los hombres. O sea, un padre es un sacerdote, un padre es el sacerdote de su hogar, un padre es el que debe ser un intermediario entre Dios y sus hijos. Un padre debe representar lo que es la palabra de Dios a sus hijos. Dice, como te has olvidado de la ley de tu Dios, este es el conocimiento, yo también me olvidaré de tus hijos, o sea, de tus generaciones. Esto es justamente la razón por la cual hemos creído tantas mentiras. Falta de conocimiento. Y eso quiere decir ignorancia. Ignorancia. Y alguien diría, pero en ese caso no seríamos culpables, porque la ignorancia, obviamente, eso es, imagínese a alguien que ha nacido en un lugar donde de pronto no habían Biblias, no existían ni siquiera Biblias. Esa persona que pasa, pues hoy también lo va a entender un poquito, va a entender todo eso. Pero la ignorancia no tiene excusa. ¿Usted sabía eso? No tiene excusa la ignorancia, especialmente para las personas que, bueno, no somos dementes o no tenemos una condición de salud, obviamente que no nos va a permitir estudiar. Hasta los ciegos pueden estudiar, pero por ignorancia es que hemos creído tantas mentiras y no podemos culpar a nadie, porque es nuestra responsabilidad obtener el conocimiento. Le explico y le doy un ejemplo. Si, por ejemplo, tú estás manejando en la carretera y te detiene el policía y te dice, usted está con un speed limit, o sea, con una velocidad no permitida, le da el ticket. ¿Será que el policía le está preguntando, de pronto la persona que recibió el ticket le dice, es que yo no sabía que esto tenía ese speed limit y además yo no sabía que se cobraba por eso? El policía no le va a perdonar por su ignorancia.
Porque ese conductor, esa persona, tenía la responsabilidad de, antes de manejar esa movilidad, ese auto, tenía que aprender las leyes de tránsito. Porque la ignorancia no evita que recibas tickets. Cuando tú y yo vinimos a esta tierra, Dios nos entregó, aunque usted no lo crea, instrucciones. Al primer hombre, Dios le dio instrucciones. No es que Dios lo castigó por causas de una ignorancia inocente. No, no había inocencia en la ignorancia de Adán. ¿Qué pasó después del diluvio? Dios igualmente nos da las leyes de tránsito para vivir en esta tierra. O sea, Dios nos dice cómo debemos vivir. Estoy seguro que al igual que yo tampoco conocí esas 7 leyes hace tiempo, pero cada vez que entiendo más la importancia de conocer la instrucción del dueño de este planeta, ya no le quiero culpar al poste por la ignorancia que yo tengo, sino culparme a mí mismo y resolver el asunto hoy, sin culpar a nadie, porque perdemos tiempo culpando a los demás. Así es que no culpemos a nadie por nuestra ignorancia, sino tengamos la reacción que nos comenta Hechos 8:31, cuando a Felipe le pregunta, usted sabe, dice ahí, estaba leyendo Isaías, justamente el eunuco, y dice, ¿entiendes lo que lees? Le pregunta justamente Felipe, y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Y qué hizo Felipe? Le explicó la Biblia, le enseñó Isaías, y estoy seguro que Felipe le dio el contexto desde Abraham o desde Moisés para que esta persona entienda bien lo que estaba pasando. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, no podemos culpar a nadie por la ignorancia. Y le voy a dar un ejemplo de cómo es que nos vuelven ignorantes también, porque uno puede ser ignorante aunque haya estudiado en un instituto teológico. Preste atención a esto que le estoy diciendo, porque tú tienes que verificar si la enseñanza o lo que te están dando va conforme a lo que debe ser correcto. En otras palabras, si alguien viene y te dice a ti, esto es un metro, 100 centímetros. Ese metro, obviamente, tiene que ser prácticamente igual en todos los lugares del mundo. Pero ¿qué tal si alguien viene y te da un metro de este tamaño, así chiquito, y te dice que es un metro? Y tú con ese metro construyes tu vida, tu casa y todas las cosas, pues ese metro te está engañando porque no corresponde, y lo que vas a construir se va a caer, no tiene sustento. Entonces es tu responsabilidad confirmar si ese metro realmente es el tamaño, es decir, oficial, que sirve para las construcciones o que sirve justamente como metro. No sé si me explico, estoy tratando de simplificar todos los ejemplos, pero es tu responsabilidad, de nadie más, conocer las instrucciones del Señor. Y les voy a dar un ejemplo de que nosotros deberíamos, nada más es un pequeño ejemplo, les digo, que nosotros deberíamos ya haber descubierto después de haber hecho un curso básico con nosotros, con Descubre la Biblia. Escuche bien esto. Si tú ya has hecho un curso básico, ya tienes como un filtro en tu mente que te va a ayudar a ver las cosas y verlas a partir del contexto histórico y bíblico. ¿Qué piensan de este ejemplo que les voy a dar? Fíjense la Biblia, acá está el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, pero les voy mostrando. Aquí viene Hebreos, Santiago, Pedro, Primera Juan, Segunda Juan y Tercera de Juan, y Judas. Estas 8 cartas han sido llamadas cartas generales o cartas universales. ¿Qué creen ustedes? ¿Es correcto o no es correcto? Les pregunto. A ver, ¿quién puede responder en el chat? ¿Es correcto que sean llamadas cartas universales? Póngame nada más sí y por qué. Una pequeña respuesta. ¿Es correcto que sean o no es correcto y por qué? No y por qué. A ver, practique un poquito usar el chat. ¿Por qué
usted dice que sí, como nos ha enseñado la teología, esto enseña en los institutos teológicos, que estas 7 cartas son las cartas universales o generales. Pero la respuesta le voy a dar. Usted y yo ya deberíamos darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos van enseñando no son ciertas. Por eso le digo, cuidado con las mentiras. Mucho cuidado con las mentiras. No son cartas generales o universales. Eso no es cierto. Son cartas dirigidas a la nación de Israel dispersa o a los hebreos. ¿Por qué? Porque las cartas, estas que llaman universales, estas 8 cartas, están dirigidas específicamente a personajes o tribus. Vamos a ver, la primera carta, Hebreos, claramente ya la misma carta dice a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Son los que cruzan del otro lado del paganismo para entrar en el monoteísmo, o es decir, en el reino de Dios. Aquí ya descartamos que esta sea una carta universal. No es para todos. Esta es una carta para los hebreos. Vamos con la siguiente carta, Santiago. ¿A quién está dirigida Santiago? A las tribus que están en la dispersión. ¿Cuántas son las tribus? 12. ¿A quién está dirigida Pedro? Igualmente está dirigido a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Esto no es una carta universal. No sé si me explico. Tú ya tienes que darte cuenta de esto, porque recuerda, la ignorancia no es excusa. La ignorancia no es excusa. Entonces, ¿quiénes son? Es decir, ¿quiénes son estos expatriados de los cuales tanto están hablando estas cartas llamadas universales? Vamos con Juan. Juan, ¿a quién está dirigido? Si usted abre Juan, va a darse cuenta que esto está dirigida a los creyentes en general, es decir, a los ex gentiles, gente que ya entendió su identidad, salieron de la mezcla. Ese es el caso, y Juan identifica en la tercera carta al anciano Gallo. ¿Y sabe quién era Gallo? Gallo de Mesopotamia. Él era, Gallo de Macedonia. Él era un ex gentil, un griego. Prácticamente él era alguien que ya había dejado su paganismo. En otras palabras, se convirtió también en alguien que hizo Teshuvá y que estaba regresando al camino. Lo mismo pasa con Judas. Esta carta está dirigida a los llamados santificados. Abra su Biblia y lo va a encontrar. ¿Quiénes son los santificados? Son los que están separándose del paganismo, o sea, se separan de las mezclas para seguir al Santo de Israel, a Yeshua. Por lo tanto, aquí ya tenemos que corregir esto. Si tú sabías que estas eran las cartas universales, para nada, no son universales. Esto ya te hace confundir, es decir, te ayuda a que tú empieces a razonar de manera equivocada. Y justamente el problema universal, ¿por qué cree usted que la iglesia más grande de toda la tierra lleva el nombre de universal? Universal quiere decir católico, la iglesia que se ha expandido por todo lugar. Y es la misma madre de la iglesia protestante. ¿Se da cuenta? La misma, o sea, lleva la misma savia. Es el mismo árbol, la iglesia universal. Nosotros no somos parte de ninguna iglesia universal, ni tampoco parte de una iglesia hija de alguna iglesia universal. Nosotros, los que estamos regresando, a quienes ha sido dirigida estas cartas, somos los que hemos sido sacados de nuestra patria. Hemos salido de nuestra patria. Es verdad, de pronto usted piensa que tenemos que ser judíos. No, de pronto sí hay algunos judíos. Hay gente que tiene apellidos Espinosa, como mi esposa, que es un apellido judío. O hay otros que tienen apellidos prácticamente bien judíos, como Leví. Pues claro, pueden haber gente también judía, pero la carta está dirigida a todos los expatriados. Y estamos hablando en el tiempo en el cual Pedro estaba, los judíos no habían sido todavía dispersos o expatriados. Pedro escribe antes del 68. El templo fue destruido en el año 70. O sea, cuando Pedro estaba escribiendo, estaba dirigiéndose a un grupo específico que más adelante lo va a ver. Por lo tanto, estas cartas
no son universales. Recuerde, el pacto que Dios ha hecho con nosotros no es un pacto universal. Sé que esto te va a incomodar lo que voy a decir, pero necesito que tú lo investigues, lo sepas, y aunque te incomode, Dios no ha hecho un pacto universal. Eso nos han enseñado los católicos, también los protestantes, pero nosotros tenemos que revisar esa información con la Biblia y ver si el pacto que Dios ha hecho es un pacto universal. No, no es así. El pacto que Dios ha hecho con nosotros es un pacto exclusivo. Por eso le estoy dando este preámbulo antes de entrar a la carta de Pedro. Este es un pacto exclusivo. ¿Dónde comenzó este pacto exclusivo? En Génesis capítulo 12. ¿Y dónde se confirmó? ¿Y dónde se puso la forma de cómo podemos ser parte de este pacto? En Éxodo 19, donde dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿se da cuenta? Si me obedecen y cumplen mi pacto, más claro ni el agua, dice, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Es un pacto exclusivo, o sea, está sacando a todas las demás naciones y está poniendo a aquellos que obedecen sin identidad nacional de ningún tipo, sino pertenecientes a la única nación del pacto, que es Israel. Porque yo soy el dueño de la tierra, dice Dios, porque toda la tierra me pertenece. Y dice el 6, ustedes serán, escucha bien esto, serán. No es algo que se queda en el presente, es algo que hoy se cumple, mañana se va a cumplir, y mañana cuando sea hoy se va a cumplir, y es algo hasta que el Señor quiera, hasta que venga el día en el cual Dios va a poner sobre juicio a todas las naciones. Yom Kippur dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Nación, ¿se da cuenta? No es o sea, mis iglesias universales santas, no, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a tus hijos. Hermano, escúchame bien. Este es el mensaje que tenemos que transmitir a los hijos de Israel. Si tú ya eres alguien gobernado por Dios, tú tienes que dar este mensaje a tus hijos. No te van a escuchar, claro, la mayoría de pronto de nuestros hijos no van a escuchar, pero es tu responsabilidad dar este mensaje, poner esta semilla y el Señor ya va a obrar, ¿ok? Entonces, fíjese bien, esto nada más es el Nuevo Testamento mostrándote estas 7 cartas no son universales, insisto en esto, porque esto ha hecho mucho daño. Si tú piensas que son universales, ya estás bebiendo del veneno de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo ha universalizado las cosas. En cambio, la teología bíblica ha hecho que a partir de una nación, todas las naciones entren. No sé si me explico, hay una puerta. No es que hay muchas puertas, solamente hay una. Fíjese, estas son generalmente, si tú vas a buscar el orden de los libros del Nuevo Testamento, te vas a encontrar con esta imagen. Normalmente es así. Vas a encontrar que Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas son cartas generales o universales. Así que repito, la Biblia no es un conjunto de libros para todas las personas, así por así. Es para los que es para todas las personas que quieren estar en pacto. A ver si se entiende. Si tú lees la Biblia con una mentalidad universal, vas a encontrarte con la religión. Y eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Pero si tú lees la Biblia en contexto, ya te vas a conectar con Génesis 12. Y eso es lo que vamos a hacer en el curso, ¿cómo se llama? El Gran Rescate de esta Vida. Voy a conectar desde Génesis 1 hasta Génesis 12 para que tengamos una idea de por qué es que tenemos que ver la Biblia de esa manera. Porque si tú la ves la Biblia de forma universal, aparte de que te vas a convertir en una persona que utiliza la Biblia de versito en versito, aquí para allá, sin entender el contexto, vas a desarrollar principalmente tu religioncita y vas a crear un diosito a tu medidita.
quiero aclararles algo. Eso es lo que ha hecho tanto daño a nuestras vidas. Y ponga este ejemplo. No sé de qué país eres tú, pero vamos a decir que tú eres colombiano. Por ejemplo, colombiano o boliviano o argentino. Bolivia, Argentina, Colombia, cada uno de ellos tiene su propia constitución. La constitución política de tu país, ya sea Argentina, Colombia o cualquier país, no es universal, es para ese país. ¿Se entendió? Ahora, todos los países pueden ir a ese país, claro que sí, respetando las puertas de ingreso de ese país por migraciones. Si no, eres ilegal. Si tú estás leyendo la Biblia desde con una mentalidad universal, estás de ilegal y no vas a entrar al reino de Dios. Ni a Estados Unidos se puede entrar siendo ilegal. Claro, uno diría, pues hay muchos ilegales, y yo no estoy hablando de eso, pero legalmente no se puede. Tienes que entrar por la puerta, porque hay una constitución en Estados Unidos y no es universal. No sé, estoy repitiendo bastante esto porque es sumamente importante para que entendamos las cartas. Amén. Esto es importante que lo tengas bien claro para que te des cuenta que la Biblia no es solamente un libro o conjunto de libros, es tu constitución, tu propia forma de cómo deberías vivir, tus derechos, tus responsabilidades. Eso es la Biblia. Es hora de que tú ya te des cuenta de eso. Y es verdad que no está escrita en un lenguaje sencillo, pero cada vez se hace más sencilla conforme la vas repasando, Pero si tú la lees una vez al año, o de pronto en tu vida ni siquiera la has leído una vez completita, por lo menos una, te aseguro que no vas a poder entender esta hermosa constitución. Y lo que vas a hacer es entender lo que tú crees que deberías entender y vas a crear un Dios a tu medida. Es hora de que despertemos de esto. Y un ejemplo más les voy a dar. Entonces, tú sabes que hay dos pactos. No sé si lo sabes o no, pero te voy a hacer recuerdo. ¿Tú sabes de cuál pacto eres parte? ¿De cuál pacto eres parte? Si ya has entendido, obviamente, que hay dos pactos. A los que no han entendido les voy a dejar un poquito con la duda hasta que les muestre. Si has entendido esto, te vas a dar cuenta de por qué es que el Señor tiene todo el derecho de juzgar a cada uno de los habitantes de la tierra y a cada uno de los habitantes de la tierra ponerles el rótulo de culpable. Culpable, culpable, culpable. No hay solo ni siquiera uno. Y no estoy hablando del pacto de Abraham solamente. Hay un pacto universal que Dios ha hecho con todos nosotros, los habitantes de esta tierra, y es bueno que lo conozcamos. Hay dos pactos, me explico, dos pactos. Le voy a dar a entender para que sea mucho más sencillo entender la Biblia y vas a darte cuenta a cuál de los dos pactos tú perteneces. Este es el primer pacto. Solamente hay dos opciones y vas a ser juzgado según el pacto al cual escogiste pertenecer. Ignorar el pacto, ignorar las instrucciones de estos pactos no te va a servir de excusa. Te recuerdo Oseas 4:6. ¿Qué es lo que cada habitante del planeta Tierra debería saber y conocer? Pues esto. Si tú no conoces esto como habitante de la Tierra, ya estás en problemas, y no necesitas decir que eres cristiano o mesiánico. No estoy hablando de religión. Hace tiempo que trato de no hablar de religión. Estoy hablando de lo que es los negocios de mi padre o de nuestro padre. De eso estamos hablando. O sea, de los business. En inglés la palabra business quiere decir muchas cosas. Las actividades, las cosas importantes de nuestro Señor. Vamos a tratar de sacar la religión a un costado, porque eso no tiene directamente algo que ver con las escrituras. ¿Dónde comenzó el primer pacto? Génesis 2, del 4 al 25. Dios puso a Adán y Eva en la tierra para que lo cuidase y lo labrase. Y ahí lo bendijo y le dijo Dios a Abraham que cuide y labre la tierra a través de 4 bendiciones y le dijo, no toques este árbol. Ahí Dios estaba dando instrucciones.
implícitamente no, perdón, claramente no hubo un pacto escrito, pero implícitamente hubo un pacto de obediencia, el cual Adán rompió. Pero pasaron, usted sabe, como 1700 años después, y vino Noé. Esto está en Génesis 9, donde Dios hace un pacto inicial con toda la humanidad. Un pacto inicial con toda la humanidad, donde se dan 7 leyes universales que las vas a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25 y en Génesis 9 del versículo 1 al 17. Ahí vas a ver estas 9 leyes. No están explícitamente así como te las estoy mostrando, pero de ahí salen estas leyes y hoy no voy a explicar cómo es que han definido estas leyes, pero están ahí. Número 1, no adorar ídolos. Estas son las leyes, 7 leyes de Noé, por si acaso. Número 2, no blasfemar contra el Creador, no cometer pecados de índole sexual, o sea, adulterio, incesto, etcétera. No robar, no asesinar, no comer carne de un animal vivo. Y número 7, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Muy bien. Estas son las 7 leyes por las cuales toda la humanidad va a ser juzgada. Incas, aztecas, todo mundo va a ser juzgado por estas leyes. Dios va a usar esto para juzgar a toda la humanidad. ¿Se entendió hasta aquí? Este es el pacto que Dios ha hecho con toda la humanidad. Verifícalo en Génesis 9:9 si tú quieres. No lo puse aquí, pero eso pues ya lo puedes leer tú. Pacto de Dios con toda la humanidad. ¿Qué sucedió después? Y esto es para que entendamos quiénes son los predestinados, cuál es el linaje escogido del cual Pedro habla. Por eso que te estoy dando una introducción bastante amplia y puede ser que hoy hagamos la introducción y un poquito más nada más. No se vaya a asustar que vamos a usar mucho tiempo, pero preste atención. Después de Génesis, de Adán y Eva que fueron expulsados del huerto, Dios trata de corregir a la humanidad y la humanidad no quiso. Lo único que quiso es hacer el mal, dice prácticamente lo que ocurrió con toda la humanidad. Ni siquiera uno, excepto a uno que era el menos malo de el mejor de los malos, el menos malo, que era Noé, que al final y al cabo tampoco era, vamos a decir, un hombre que, vamos a decir que nunca había pecado. El único que nunca pecó era Yeshua. Sin embargo, en Noé se encontró que él era un hombre, dice la Biblia, perfecto, o sea, maduro para arrepentirse, o si quiere usted, maduro para respetar a Dios. Maduro para eso. No era alguien que blasfemaba contra Dios. ¿Me explico? Entonces, este hombre fue elegido por el Señor y gracias a él su familia se salvó. 8 personas se salvaron y a partir de ahí es que Dios hace este pacto con todos los descendientes de Noé. A propósito, hay una corriente que está surgiendo en estos tiempos que se llama los noágidas. Tenga mucho cuidado con eso. Y hoy va a entender el por qué tenemos que tener cuidado con esa nueva religión que está apareciendo, porque esa es una religión. Están sacando versículos de la Biblia para contar la historia que ellos quieren contar. Tenga mucho cuidado con eso. Otro día hablaremos de ese tema. Pero bueno, Noé se salvó junto con sus hijos y sus hijos dieron a luz varios hijos. Pasaron como 300 años y nuevamente el hombre le da la espalda a Dios con la Torre de Babel. Es ahí donde Dios, en Génesis 11, recibe una vez más una abofetada de la creación. El hombre rechazando a Dios. La humanidad le dio la espalda a Dios una vez más. Por eso Dios decide hacer un pacto diferente. Ya no con toda la humanidad, ya no. Piense bien. Si Dios no confundía en la Torre de Babel a la humanidad, ya la humanidad se estaba autodestruyendo más rápido. Estaban acelerando el proceso de autodestrucción. Dios ha determinado 6,000 años para que la humanidad tenga la oportunidad de entrar en la redención. Por eso es que el Señor ha enviado profetas, ha enviado a Yeshua, ha enviado un montón de cosas. Ha hecho todo lo que un padre podría hacer y más. Pero
sabiendo Dios que la humanidad iba a adelantar su autodestrucción, es que Dios confundió en Babel el idioma de la humanidad, porque dicen que en ese tiempo la humanidad hablaba un solo idioma. Entonces es aquí donde Dios decide iniciar un pacto diferente, rompe prácticamente el pacto que Dios hizo con toda la humanidad para hacer un pacto diferente. No quiere decir que este pacto con toda la humanidad no está vigente. Está vigente, pero para los que quieren quedarse ahí. Pero hay un nuevo pacto, un pacto que Dios hace con un hombre, ya no con toda la humanidad. Yo quiero que vea bien claramente lo que está sucediendo acá para que se entienda bien las epístolas que estamos por leer. Esto deberíamos haberlo hecho cuando iniciamos Santiago, pero fíjese bien, este pacto no está al mismo nivel que la humanidad. Es un pacto en el cual hay que subir, es un pacto más alto. Y Dios hace un pacto más alto con un hombre. Dios llama a Abraham. Justamente después de Génesis 11, cuando Dios ya decide prácticamente confundir a la humanidad, Dios hace un pacto con Abraham en Génesis capítulo 12. Es por eso que decimos que debemos conocer la historia desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis 22, porque de eso habla, de este pacto hablan estos capítulos de la Biblia, el resto de Génesis 12 hasta Apocalipsis 22. Solamente 11 capítulos nos muestran un tráiler de lo terrible que es la humanidad. Sin embargo, Dios en su misericordia nos deja 7 leyes para que no nos autodestruyamos. Y es así como Dios va a juzgar a todos, aun a los que están sin Biblias, porque todos deberíamos, por lo menos, respetar estas 7 leyes o principios. ¿Y la humanidad lo ha hecho? No lo ha hecho. Bueno, el pacto al cual, si tú quieres, puedes pertenecer, es este. El Señor llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes, a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Recuerda que este es un asunto territorial, de reino. Reino significa donde gobierna el territorio donde gobierna un rey. Miren lo que Dios le dice: haré de ti una iglesia universal grande. No, no le dijo eso. No le dijo que vas a ser iglesia universal, ni católica, ni protestante. Le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí viene la invitación a todos los demás. Dice: bendeciré a los que te bendigan, a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, sí podemos entrar, todo el mundo puede entrar, claro que sí, pero este no es un pacto universal. No sé si se entiende. Pero sí hay una puerta por la cual puedes entrar, como entras a cualquier país, especialmente Estados Unidos, para decir: aquí no te van a dejar entrar como tú quieras. Tienes, en todos los países, perdóneme, en todos los países. Y sigue y confirma a Dios este pacto. Eso es lo que me encanta de Dios. Hace un pacto Dios con Abraham. Abraham demuestra que es digno de ese pacto en justamente Génesis capítulo 22. Perdón que no puse aquí el capítulo, pero es Génesis capítulo 22, versículo 16, donde Dios dice, después de que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios dice: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, de sus enemigos. En tu linaje, en tu simiente, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Dios hace un pacto diferente, ya no con toda la humanidad,
sino solamente con una persona a la cual le promete que de su esperma, de su semilla, de su simiente, todas esas personas serán bendecidas. El Señor está, escuche bien esto, predestinando al esperma de Abraham. No sé si se entiende. Dios está dándoles un destino anticipado. ¿Y cuál es el destino anticipado? Bendición eterna, porque ellos van a ser la morada del Dios eterno. A ellos Dios, este es un pacto eterno, a ellos declara el Señor que los va a multiplicar en gran manera. Su simiente será bendecida por la eternidad. Este es un pacto eterno. Y estos son los predestinados, los que entran al pacto. No los judíos, no los israelitas, porque judíos, hay judíos ateos, hay judíos gays, hay judíos de todo. Judío es una nacionalidad, pero hay judíos que hacen honor a este pacto. Y esos son los judíos a los cuales nosotros tenemos que imitar, como a Yeshua, el judío, como a los apóstoles, los judíos. ¿Me explico? Así que tengamos cuidado con mencionar y pensar que todos los judíos son malos. No, no todos los judíos son malos. Gracias al Señor, la mayoría son muy buenos. La mayoría. Sí hay malos también. Pero en esta simiente de la cual sale Judá, o sea, es una tribu nada más, 3 tribus en realidad, Judá, Benjamín y los de Leví, existían 10 tribus más. Entonces, esta simiente también es la que ha generado esas otras 10 tribus. Claro que sí. Nada más que ahora están sin identidad y se los llama expatriados, o sea que han salido, que han sido sacados de su patria, y esos somos nosotros. Con ellos Dios está haciendo un pacto, con nosotros, no solamente con los judíos, sino con todos aquellos que quieren entrar a este pacto por la puerta que Dios ha establecido a través de Abraham y de su linaje. ¿Y cuál es la puerta específicamente para ponerle nombre? Yeshua HaMashiach. Es por eso que viene Jesús y dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. La puerta para entrar a este pacto es a través de Yeshua. Y sí, los judíos también tienen que entrar por esta puerta. No vaya a pensar que como son linaje de Abraham, ya la tienen hecha. No, los judíos son mesiánicos. Los judíos también esperan al Mesías, aunque ellos no saben que ya vino muchos. Pero hay judíos que ya saben. Ellos ya están bien, obviamente. Pero este pacto que Dios ha hecho no se va a terminar. Pero este es un pacto diferente al pacto que Dios ha hecho con los descendientes de Noé, el pacto universal. Eso es universal para que se entienda. Entonces la pregunta es, ¿tú sabes de cuál pacto eres parte? Aquí viene la respuesta. Si estás en pacto si eres, o sea, si tú estás aprendiendo a hacer teshuvá, estás tratando de conectarte con la nación del pacto, con la Torá, con la constitución política, ya eres parte del pacto que Dios ha hecho con esta nación. Pero si tú ignoras, no quieres saber de eso, pues está bien, ni siquiera perteneces al pacto de Noé, pero al final igual Dios te va a juzgar por este pacto, porque con este pacto, el de Noé, va a juzgar a toda la humanidad. Este es un pacto que Dios ha hecho con todos los descendientes de Noé. O sea que una de dos, o eres parte del pacto que Dios ha hecho con Abraham a través de Yeshua para entrar, o simplemente eres alguien sin pacto, eres un gentil, vamos a decir, pero aún como gentil tendrías la oportunidad de por lo menos obedecer las 7 leyes de Noé. Y quién sabe, Dios puede tener misericordia de ti, porque dice que en el milenio, por ejemplo, van a haber sobrevivientes. Y probablemente estos sobrevivientes van a ser estas personas que van a ser juzgadas para ver si han cumplido estas 7 leyes, porque Dios no va a juzgar a ellos de forma injusta. Dios no les va a juzgar a ellos si han guardado Shabbat, si han hecho las cosas que habla la Torá como tal, como juzgaría él a aquellos que dicen ser linaje de Abraham.
Dios va a juzgar conforme a la medida que ellos habían decidido tener. ¿Me explico? Espero que me estén entendiendo esto, o yo me esté explicando, porque este es el contexto justamente para entender la carta de Pedro. Bueno, he tomado bastante tiempo en este resumen, así que téngame un poquito de paciencia. Vamos a ver un poquito del contexto de Pedro. ¿Quién era Pedro? A ver si puedes poner en el chat algunas características de Pedro. A ver, sea creativo. Cuando hablamos de Pedro, ¿qué le viene a la mente a usted? Porque ahora Pedro nos va a hablar no del pacto que Dios ha hecho con Noé. Las cartas no van dirigidas a ese pacto. Las cartas van dirigidas para promover el pacto que Dios ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. A ver, ¿qué características ven en Pedro? Porque voy a tratar impulsivo exactamente. ¿Qué más? A ver, ahí alguien puso, Cinti puso impulsivo. ¿Qué más tiene Pedro? Pedro es uno de los apóstoles más mencionados en toda la Biblia, aunque usted no lo crea, mucho más que Pablo, mucho más que Pablo. Así que por eso es que vamos a dar una buena introducción de Pedro. Bueno, Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, dos ciudades a la costa del mar de Galilea. Él junto con Jacobo, Juan eran socios en un negocio de pesca, muy productivo para ellos. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Usted recuerda que Andrés fue el primero que se convirtió. Y después de haberse convertido fue y buscó a su hermano Pedro. Y Pedro, usted sabe, a través de una pesca milagrosa, él quedó impresionado con Yeshua y ahí es donde él se convirtió. Otro contexto de Pedro, él estaba casado y él vivía con su esposa, hijos, y era muy valiente porque él vivía con la suegra más, incluida la suegra. Imagínense a Pedro, impulsivo y valiente habría que poner ahí. Vivían en Capernaum. Al momento de conocer a Jesús, él estaba en ese estado civil. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Yeshua, junto con Jacobo y Juan. Solo estos tres, recuerde, estos tres estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Eso lo vas a encontrar en Marcos 5 al 37. Y cuando Jesús se transfiguró también en el monte, ¿usted recuerda? Él estaba con Pedro y Juan. Se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Así de importante era Pedro. Pedro también en varias ocasiones se mostró muy impetuoso, o sea, de un carácter muy fuerte, hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús y rápidamente quitó sus ojos y comenzó a hundirse. ¿Pero qué es mejor? Le pregunto a usted. Ser de aquellos valientes que aunque con imprudencia han cometido errores, pero Pedro es el único que caminó sobre el mar, aparte de Yeshua. ¿Ninguno más caminó? ¿O tiene usted algún registro de alguien más? Aún en su imprudencia, él caminó sobre el agua. Ese era Pedro, impulsivo demais, como dirían los brasileños. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús. ¿Recuerda usted eso? ¿Y qué quiere decir hacer enramadas? ¿Qué quiere decir hacer enramadas? Pues Pedro, que era era un judío, todo judío esperaba la restauración del reino. Él ya pensó que ya llegó el tiempo de la restauración y él ya quiso hacerle su casa a Moisés, a Elías y a Jesús. Él dijo, ya llegó la hora, así que yo voy a hacer mi parte y yo voy a empezar haciéndole su casa a ellos. Pedro era impulsivo demais. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. ¿Usted recuerda eso? Le cortó la oreja. Ese era Pedro. También ahí dijo María Luz, lo negó 3 veces. Así era Pedro. Pero él no escapó, aunque lo negó, pero él no escapó como los otros, porque todos escaparon, pero Pedro estaba ahí siguiéndolo. Era tremendo Pedro. Pedro también fue quien se jactó que nunca abandonaría al Señor. ¿Recuerda usted? Aunque todos los demás lo hicieran, yo nunca te voy a abandonar. Pero más tarde, es lo que dijo María Luz, lo negó 3 veces. Estoy poniendo los versículos también ahí para que tú ya lo veas después más a detalle. En el día de Pentecostés, Pedro fue el principal predicador.
Él predicó a la multitud, ¿recuerda usted? Y se convirtieron 3,000 nuevos creyentes, 3,000 nuevas personas, ¿ok? Lo arrestaron, recuerda usted, pero ni siquiera el arresto ni los golpes pudieron apagar el fuego que había en Pedro. Y Pedro decide seguir adelante. Ese era Pedro, pero este es un diferente Pedro al Pedro antes de la resurrección de Yeshua. Pedro recibió una visión también sobre los animales inmundos, aunque está muy mal interpretada esa visión. Muchos lo usan para decir que pueden comer de todo. También, exactamente, al principio él era el líder principal de los apóstoles, después eran los dos Jacobos. Pedro recibió entonces esta visión de los animales inmundos, pero esta visión no revela que ahora podemos comer animales de todo tipo, sino esta era una visión que revelaba quiénes eran los gentiles y por qué es que era necesario que aquel que era un seguidor de Yeshua sea la luz del mundo, o sea, la luz que iba a llegar también a los gentiles. ¿Y quiénes eran estos gentiles? Pues ya tenemos un ejemplo. El primero era el centurión romano, era Cornelio. Aquí no podríamos decir que era un expatriado, era un romano directamente, alguien que no pertenecía, era un no pueblo, era un inmundo, y Dios lo estaba acercando. ¿Y quién estaba encargado de hacer eso? Pues habló Dios con Pedro. Pedrito, el que nunca había comido nada inmundo y siguió así. No es que después de esto ya empezó a comer cerdito. Eso se ha malinterpretado. Pedro escribió las 2 epístolas inspiradoras, primera y segunda de Pedro, entre los años 60 y 68. Jesús dijo a Pedro también que moriría como un mártir. Y esto es fuerte, hermanos. Esta parte que les voy a decir es muy triste, pero es real. Dice, la tradición dice que Pedro fue crucificado al revés en Roma. Pero ¿saben qué es lo triste? Estaba su esposa con él, quien también recibió, según la tradición cuenta, una dura condena. Una dura condena. Los dos, esposa y esposo. Pedro, lo más duro a veces para un hombre es, no es que a ti te hagan el daño, es que le hagan daño a quienes tú amas. Fíjese el martirio de Pedro. Por eso es que Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir. Juan 21, 18 al 21. Hay más de nuestro hermano Pedro, que es el más citado. Pedrito se menciona en el Nuevo Testamento 210 veces. ¿Puede creer eso? Y Pablo 162 veces. El resto de sus apóstoles, todos juntos, 114 veces. Vamos, hay más todavía. Pedro escribe esta carta desde Roma. Fíjense bien esto, aunque dicen Babilonia, esto está en 5:13. Esta carta está escrita desde Babilonia. O sea, obviamente Pedro está poniendo Babilonia como una indirecta a donde él estaba. Él estaba en Jerusalén, pero bajo el gobierno de Roma. Roma traducido Babilonia. Y obviamente esto es obvio que es una referencia a Roma, ya que Roma era conocida por los judíos en la época de Babilonia. Pero indirectamente, si se da cuenta, esto confirma que Roma es Babilonia. Babilonia, la ramera, la gran ramera. Lamentablemente, muchos han confundido esto y piensan que es la iglesia original. No es así. A Pedro, la iglesia católica lo considera su primer obispo o su primer papa, ¿ok? Y eso justamente cuando el mismo Pedro está escribiendo cartas desde Babilonia, obviamente ahí ya la misma iglesia católica se está autoidentificando con Babilonia. Vamos, 2 más, 3 más. La Basílica de San Pedro en el Vaticano es justamente lo que les he mostrado, la estatua, donde está esta estatua, hace honor a San Pedro como fundador de la Iglesia Católica. Esa estatua está ahí, justamente está ahí. Y piensan que Pedro es el primer papa y justamente a través de él se hace la sucesión de los papas. Y eso obviamente no es cierto. Y aquí hay una ironía dentro del contexto de Pedro, es que Pablo fue enviado a los gentiles, o sea, a los de la circuncisión. Esto lo vas a encontrar en Gálatas 2. Y lo hallamos y lo hallamos a Pablito a punto de ser linchado en Jerusalén.
en Jerusalén por predicarle a los judíos. ¿A quién debería predicar Pablo? A los gentiles. Y él paraba más con los judíos, hasta que lo echaron, obviamente. Y Pedro, que era destinado para predicar a los judíos, pues al final él estaba también con los gentiles. Y él muere justamente crucificado, según la historia, en Roma. O sea, imagínense, ambos estaban como cumpliendo sus llamados de forma cruzada. Pedro, en vez de ir a los judíos, él estaba con los gentiles, y Pablo, en vez de ir a los gentiles, estaba con los judíos. ¿Qué hubiera pasado si ambos hubieran obedecido exactamente lo que Dios les había dicho, ¿no? Tal vez la historia hubiera sido diferente. Pero bueno, finalmente Pedro y Pablo junto con Juan representan los tres pilares de la fe justamente de los seguidores de Yeshua o del remanente de Israel. Y estos son los tres pilares. Pablo como el apóstol de la fe, Pedro como el apóstol de la esperanza y Juan como el apóstol del amor. La fe, la esperanza y el amor en estos tres. Y justamente hoy vamos a hablar un poquito nada más de lo que es nuestro hermano y apóstol Pedro. Pedro el valiente, no solamente porque vivió con la suegrita, sino porque él realmente fue muy valiente. Nadie lo pudo parar. Nadie lo pudo parar. Pedro era imparable, se podría decir duro de matar, como diríamos, porque él aguantó. Él era uno de los que murió justamente antes de la destrucción del templo. Si no hubiera habido la destrucción del templo, probablemente él hubiera seguido vivo. Lo que pasa es que culparon a los del camino, a los seguidores de Yeshua, de la destrucción del templo. Ese fue justamente una de las razones por las cuales Roma decidió matar también a Pablo, asesinar a Pablo. Esta carta de Pedro está escrita por el mismo autor, Pedro, está dirigida a los expatriados de la dispersión. En ese tiempo, ¿cuántas tribus estaban expatriadas? 10. Recuerde bien eso. Pero hasta el año 1948, ¿cuántas tribus estaban expatriadas? 12. Piense bien en lo que le estoy hablando. Pero actualmente ya no son 12, porque a partir del año 1948 volvieron a su patria las tribus de Judá, las cuales representan Judá, Benjamín y los de Leví. Pero después del año 1948 seguimos buscando la huella de las 10 tribus dispersas en las naciones. Y Dios nos está llamando a ti y a mí para ser parte de este llamamiento. ¿Dónde fue escrito? En Jerusalén, bajo el gobierno de Roma. ¿Cuándo? Entre el año 64 al 65 específicamente. ¿Por qué? Para brindar esperanza durante el largo exilio. 2023 años de exilio después de Yeshua estamos viviendo. No estamos en casa todavía. Aunque los judíos regresaron, todavía ellos no han regresado al pacto. Todavía los judíos no han hecho teshuvá de todo corazón. La mayoría, lamentablemente, gran parte de Israel, los que están ahorita en el Medio Oriente, ellos han regresado a la religión del judaísmo, pero no han regresado al reino de Dios gobernado por Yeshua. No aceptan a Yeshua para nada. ¿Ok? Ellos necesitan también hacer teshuvá. Según lo que dice las cartas del Nuevo Testamento, se les van a abrir los ojos también a ellos. Bueno, vamos a dividir esta carta en 3 secciones. Número 1, la esperanza de la elección divina. Eso es lo único que vamos a avanzar. 2, eso está en el capítulo 1, cómo permanecer en la esperanza y cómo transmitir la esperanza. Esta carta la vamos a hacer en 2 sesiones, esta y la otra. Hoy me tocó una larga introducción, pero era necesaria para poder entender un poquito más la importancia de estas 7 cartas que no son universales, son dirigidas a las tribus dispersas, a los expatriados y a aquellos que están saliendo de la mezcla. Bueno, vamos con algunos versículos. Los primeros versículos. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. O sea, hay una predestinación aquí.
de Dios Padre en santificación del Espíritu, un preconocimiento de Dios, ¿no? Elegidos ¿para qué? Aquí es donde ya tú te tienes que dar cuenta de qué estamos hablando. Elegidos, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este término rociado lo vamos a entender la siguiente semana. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, este es el mapa de ese lugar en los tiempos de Yeshua, del tiempo de Yeshua, Asia Menor, toda la parte del Medio Oriente está aquí. ¿A quién estaba dirigida la carta? Fíjese, aquí está España, aquí está Inglaterra, aquí está Bélgica, aquí están todos ellos. ¿Se da cuenta? En ese tiempo ya existía Britania, existía Hispania, existía Bélgica, Galía, Italia, ya había en ese tiempo. Me explico, pero estaban con otros nombres. Pero la carta no estaba dirigida a Galia, a Bélgica, a Hispania, no estaba dirigida, no era una carta universal. Era una carta dirigida a Capadocia, Galacia, Ponto, Asia y Bitinia. ¿Dónde está eso en el mapa? Para eso son los mapas que están detrás de nuestra Biblia. Pues están aquí. A ver, encontremos eso. Aquí está Asia, Asia Menor, justamente. Bitinia, Ponto, Galacia, Cilicia. Aquí está Capadocia. ¿Se da cuenta? A este puntito del mapa mundial, que es nada más un pequeño lugar, en ese tiempo se encontró un gran número de las ovejas dispersas de las 10 tribus perdidas. Aquí estaban. No eran judíos, eran de las 10 tribus perdidas. Pedro les escribe a ellos desde Jerusalén, desde aquí. Muchos dicen que es desde Italia. No, porque también había muchos dispersos aquí en Macedonia, Grecia. Pedro estaba exclusivamente dirigiéndose a un grupo bien concentrado de dispersos, que después tuvieron que seguir huyendo y después se fueron dispersados por todas las naciones. A ellos fue dirigido. ¿Qué significa esto? Que como estos dispersos estaban concentrados en este tiempo aquí, ¿dónde están ahora los dispersos o los que han sido expulsados de su patria? ¿Dónde están actualmente todos estos dispersos? ¿Quién me dice? Responda en el chat. ¿Dónde están en la actualidad todos estos dispersos a quienes Pedro escribió en ese tiempo, hace 2000 años? ¿Dónde están actualmente todos estos dispersos? Ahí dice Viviana, en América. Sí, en América está una gran parte, pero están, según lo que dicen las escrituras, en todas las naciones de la tierra. Y una gran parte en América, en Colombia, en Argentina, en todas partes. Es como que se cumplió la profecía de que Dios iba a sembrar en toda la tierra la semilla de Abraham. ¿Se da cuenta? Dios es como un director de cine que ha hecho una película en la cual, wow, necesitas contexto para entender y necesitas de la gracia de Dios para que te abra el entendimiento. Cuando yo escucho a veces a un judío hablar, y algunos judíos mesiánicos, es increíble que Dios nos ha permitido poder ver a través de Yeshua, el judío, la gran, vamos a decir, la gran película de rescate que Dios está haciendo con toda la humanidad. ¿Se da cuenta? Pero a través de una misma puerta, y la puerta es Yeshua. Pero bueno, para que lo entendamos bien, entonces, esta carta está dirigida hacia este sector que representa los dispersos en ese tiempo. ¿Dónde están ahorita estos dispersos? En todas las naciones. No fue dirigida para todas las personas, sino solo a los expatriados que creen en Yeshua. ¿Se da cuenta? No es para todos. En ese tiempo estaban aquí, pero en este tiempo están donde escuchan la voz del buen pastor. Si ustedes oyen hoy mi voz, ¿dónde? Donde estés. Ven, escucha, obedécele. Si escuchas hoy su voz, síguele.
No te quedes simplemente con la información. Pues eso es lo único que vamos a hacer. Miren, hemos hecho nada más dos versículos por el tema del tiempo, y quiero nada más terminar hoy con leyéndoles algo que es impresionante para mí, que está justamente al principio, y dice así: mas el Dios, grave es esto que le estoy leyendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amén. Qué buena introducción, amor. Gracias. Acompáñenme a orar ahí donde están. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Venga tu reino a nuestras vidas. Tu voluntad sea hecha en nosotros. Gracias por esta carta que nos trae esperanza delante del largo exilio. Que seamos estos hijos obedientes a ti, que no nos conformemos a los deseos que para nada aprovecha. Que seamos santos en nuestra manera de comportarnos, que tengamos esa reverencia a ti, Señor, en todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Que recordemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre de Jesucristo, el Cordero sin mancha ni contaminación. Que purifiquemos nuestras almas por la obediencia a la verdad, para tener un amor fraternal no fingido, y de un corazón puro por la palabra que vive y permanece para siempre. Que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Que nos comportemos como ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por tu misericordia y por hacernos parte de tu pueblo. Que nos acostumbremos a hacer el bien para así poder callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sí, Señor. Las mujeres desarrollemos cada vez más un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante tuyo. Oramos que los esposos den honor a las mujeres como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y que todos nosotros tengamos un mismo sentir, tu sentir, siendo compasivos, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario. Que recordemos que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El Señor nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.